porque ya entramos más en clima de Copa del Mundo. ¿Hubo 4 partidos ayer? Sí, tuvimos 4 partidos. Para mí lo más importante, bueno, el debut de Francia y el debut de Argentina, ¿no? Por supuesto. ¿Tú dijiste que viste Francia? Vi un ratito de Francia, sí. ¿Cortito? ¿Te gustó? Sí. Bueno. Me gustó y estuvo sólido, más allá de que es un equipo que tampoco me apasiona, pero tiene desequilibrios múltiples en el ataque y cuando ponen segunda, aceleran, te liquidan. Fue un primer tiempo en el que se complicó un poco junto con, o que Senegal complicaba a Francia y en la segunda parte, bueno, cierto. A partir de ese desequilibrio individual justamente, Deschamps encontró las alternativas, 3-1, doblete además de Mbappé, ¿no? Lo que significaba entonces el debut de una de las finalistas del torneo anterior. Con complicaciones, pero bueno, lo logró sacar adelante. Noruega 4-1 frente a Irak. Noruega de la mano de Erling Haaland, si bien tiene otros nombres, Haaland por supuesto que es esta principal figura, que tuvo la posibilidad también de anotar, de tener doblete. Y Austria, que tenía partido frente a Jordania, los otros 2 rivales de la selección argentina. Austria 2-1, fue victoria entonces para ellos en lo que significaba ese primer compromiso. Más adelante te hablo del debut de Inglaterra y del debut de Portugal, que son otras 2 de las selecciones que aparecían o aparecen en ese top 5 de favoritas. Correcto, y que van a debutar en el día de hoy. Sí. Bueno, pero el Dibu Martínez fue titular a todo esto después de la expectativa, la situación que se gestó en su alrededor por su dedo, por su mano derecha, etcétera. Cumplió, por supuesto, como siempre. Tampoco tuvo mucha Eso te iba a decir, tarea. tampoco fue exigido, ¿no? Tanto. Pero habló. Pero sí, y me parecía, a ver, ya viéndolo con el diario del miércoles, no del lunes, pero con el diario del miércoles, tuvo sentido un poco también que fuera titular. Y por suerte sumó minutos sin ser exigido. Entonces eso demuestra también que estaba en buena forma, aunque uno veía también la manera en la cual iba a agarrar Dibu la pelota. Y ahí por el tema de la lesión, más allá del dolor que tenga, tiene que ir directo como a abrazarla, ¿no? Creo que el rechazo, la manera habitual de un arquero de agarrar el balón no puede ser tan normal en esta situación con el Dibu. Habló un poco, ¿no? Del tema de la lesión y de la recuperación y las decisiones que decidía tomar entonces para estar en la Copa del Mundo. Me hacen el trabajo muy fácil, mis defensores, mi equipo y nada, trato de ayudar lo que más puedo. Fue un preparativo totalmente diferente, no pude hacer mucho en campo, obviamente con Martín, con Capu el fisio, era triple turno tratando de sacar la hinchazón del dedo, que la verdad era mucha. Le dejé mi cuerpo tratar de curarse solo y no me operé y fue la mejor decisión. Fue excelente, excelente porque la operación hubiese significado también... si la recuperación podía ser un poco más rápida, más adelante otra intervención incluso y demás. Y bueno, se soldó, se hizo callo y estuvo perfecto. Y por suerte lo tenemos entre nosotros, no hay duda. Ayer el Consejo Deliberante en General Roca tomó la decisión de habilitarle un préstamo de 6.000 millones de pesos para obras en barrio San María Emilia Soria. Y ayer estuvo Gaido, el intendente de Neuquén Capital, recorriendo el acceso norte. No sé cuánto hace que no van a Neuquén Capital, cambió todo el acceso norte, cambiaron todas las Yo estuve LED. en noviembre pasado. Viste que la costanera cambió en 100%. Bueno, la obra supera los 20.000 millones de pesos del municipio, que contempla la construcción de un puente que se levanta sobre la calle Salta y que va a permitir circular hacia Jujuy o hacia Diagonal 9 de Julio, una de las arterias más transitadas de Neuquén Capital. Espera, tengo un dato que te va a gustar. A ver, por lo ilógico de la situación. ¿Qué pasó? El gobierno de La Rioja acaba de tuitear desde la cuenta oficial y dice: asueto para la administración pública provincial. Correcto. La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada. Por la victoria de la selección, el gobierno de la provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para todos los empleados del Estado. Vieja usanza, ¿no? Otros tiempos. Asueto. Mientras todos le decíamos los chicos, no, mañana nos faltan. El que quiere celeste que le cueste. Bueno, acá no sarna les cuesta. con gusto no pica, etcétera, como decíamos en Las Flores. Bueno, finalmente en La Rioja dijeron, ya está, ganamos, triplete imprimen cuasimonedas y ya, no hace falta trabajar, generar. trabajar y trabajar. Bueno, no sería este el caso, digamos. Le dio suerte y le dijo, quédense en la casa. El hombre de los chachos, que van a ser reeditados aparentemente. Así cualquiera paga los sueldos. ¿Vos tenés a los chachos, no? Sí, lo hablamos ayer, ¿eh? A veces estoy atento. No, muy bien. Igual, por ejemplo, ahora miren esto. Me traje 2 vasos, pues estaba tomando un vaso de agua y me traje otro. Esto es un síntoma de TDA. Perdón, y te hago una pregunta. Vos no terminaste un vaso. No terminé un vaso y agarré. Es como aquel que fuma y se prende un cigarrillo antes de terminar el globo. Te olvidaste que tenías uno en uso. Claro, me olvidé que tenía uno en uso, fui a buscar un vaso y volví. Era bastante usual eso, ¿viste? Claro. Los de los cigarrillos. Y los dejaban, estaban terminándose uno en el cenicero y pero prendían otro. ¿Vos fumaste, Julio, alguna vez? No.
En la facultad, pero era como más una rebeldía. Yo nunca fui una fumadora. Claro, claro. Sí, yo fumé, pero hasta hace 15 años ya. Sí, y tampoco fumé mucho. Paulino ha fumado conmigo 3 atados. No, exagerado. Es re fumador, sí. Pero después de grande igual, a los 19, 20. Sí, después dejado, sí. ¿Vos, Pau? En la facultad lo agarré, claro, en la facultad siempre. Así como Juli, o sea, pero como una vez de conocer, de ver, pero... Es la prueba. Sí, yo poquito tiempo, pero fumé y me pasó eso, ¿eh? Pero eso es la adicción al tabaco, que es tremenda. Claro. Es psicológica y es física. Cuando vos mirás el cine de los 80 a los 90, ya voy con Ignacio Lavacchi, que es analista político, buen amigo y uno de los más lúcidos analistas de la Argentina. Ahora le preguntamos si fumaba, Ignacio. Ahora le preguntamos. Sí. Politólogo de la Universidad Católica también. Lo que quiero marcar es, efectivamente, veías el cine de los 80 a los 90, la Fórmula 1, todos los atractivos eran... Se veía una nube de humo en las salas, en los aviones, Paulino. En los aviones se fumaba, o sea, la gente que no en las era salas fumadora. de redacción también. Salas de redacción. Sí. Bueno, nosotros fumamos pasivamente. Aprovechando que está mi madrastra escuchando al aire, mi papá, cuando yo era chico, viajábamos de Bahía Blanca a Buenos Aires en avión, de la mitad para atrás se podía fumar y me decía, es una horita. Le digo, papá, vos ya eres un adelantado. Tengo 9 años, flaco. Me decía, no, es una horita. Y había 50 personas enfermas fumando, pero era bombarle. Como si fuera el último día. Tremendo, sí. Querido Ignacio Lavacchi, un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Paulino. ¿Cómo andás? Bien, gracias. La pregunta de millón, ¿vos fumaste de chico o no? No, yo fumo solamente habanos muy de tanto en tanto. ¿Qué nivel? Pero cigarrillos nunca me compré un paquete, no me gusta, no lo disfruto. Perdón, ¿y el habano va acompañado? ¿Con el whisky, algo de eso o no? Depende de la hora en que lo fume, pero sí, me gusta mucho el whisky, acompañado con un whisky o con un coñac, con un vaso de ron tostado, sí. Bueno, Ignacio, arrancaste tranquilo y pensé que ibas a decir que son consumos de otras horas, no lo hago a la hora de la mañana, lo hago en general más después de cenar. Si no sería más divertida la nota, pero está bien. No, Ignacio. Bueno, gracias por contar esto. Escúchame, ¿qué estás viendo en términos políticos con Adorni, más allá de que todo el mundo ve un capítulo a punto de cerrarse? Pero digo, porque ya no es problema Adorni. El problema pasó a ser el propio presidente. ¿Por qué sostiene a Adorni? Con las múltiples conjeturas que se generan en su alrededor. ¿O me equivoco? Yo creo que sí. ¿Por qué no lo suelta? Yo creo que hay que ir por la explicación más simple, ¿no? Yo prefiero eso antes que caer en la visión conspirativa de que tiene información. Creo que simplemente el presidente no quiere entregarle bandeja de plata a Adorni a la prensa y a la oposición. Más a la prensa que a la oposición, diría. Símil Menem de los 90, digamos, o Néstor Kirchner. Exacto. Digamos. Sí, y que el razonamiento es que hoy es Adorni, mañana va a ser otro, o sea que después van a ir por otro. Entonces que si entrega uno, entrega el van a ir cayendo otros más, ¿no? Ahora, el tema es que eso le está generando un costo, yo creo que no tanto en términos de opinión pública. Para mí la opinión pública se mueve más al compás de lo que pasa con la economía, ¿no? De la inflación, la actividad, el empleo, los salarios. De hecho, la caída en la imagen del presidente se produjo antes de que estallara, o empezó antes, 2 meses antes de que estallara el caso Adorni, en marzo de este año, ¿no? Y el costo es el tema de hace casi 4 meses que estamos hablando de lo mismo, y cuando el caso empezaba a perderse, fue como que Adorni con la entrevista la semana pasada fue como en el juego de la OCA, la mayoría de la gente joven probablemente no lo registre, pero en el juego de la OCA había un casillero que decía retrocede 10 casilleros, ¿no? Y volvió a instalar el tema justo cuando la opinión pública se estaba enfocando en otra cosa, cuando arrancaba el Mundial. Parece un grado de torpeza difícil de entender. Difícil de entender si no fuera el caso de un gobierno que tiene una propensión notable a tirarse en los pies, ¿no? Y a cometer errores no forzados. Y le hace perder tiempo, y yo creo que le hizo perder todo ese impulso que tuvo en la agenda legislativa durante el primer trimestre, sobre todo durante las sesiones extraordinarias. Correcto. Y que lo empantana en el Congreso, ¿no? El Congreso no se mueve mientras está todo pendiente de Adorni. No, y algunos aspectos de gestión también, porque de hecho está raleado en las reuniones de gestión. No ha tenido encuentro con ministros, a los cuales los pidió ver personalmente tras la reunión de mesa política de la semana pasada, y me consta que algunos le dijeron, después te paso alternativas y todavía las está esperando, porque finalmente nadie quiere la foto
y nadie salió en respaldo explícito al propio Adorni, que además hace un año, ayer nomás, era incluido en cuanta reunión con gobernadores existía, con Santilli, que era casi el que abría la puerta. Y hoy es Santilli el único que se reúne con los gobernadores. ¿Me explico? A ver, es como estar con un leproso. Aparte, una cosa notable, ¿no? El doble estándar que está teniendo el gobierno. A un funcionario de economía, hace unas pocas semanas, ¿sí? Sí. Lo echaron por tener propiedades sin declarar en el estado de la Florida, ¿no? Correcto. En Estados Unidos. Correcto. Y acá el jefe de gabinete declara que evadió, que tiene activos sin declarar y sigue lo más campante. Es ridículo. Sí, echó, digamos, al jefe de gabinete de la cartera de Capital Humano, Sandra Petovelo Masachesi, por haber obtenido un crédito lícito en el Banco Nación, porque lo consideraba un acto impropio que un funcionario obtenga un crédito del Banco Nación a tasa preferencial, que es lo que el Banco Nación le presta a cada uno de los clientes del propio banco, sean funcionarios o no sean funcionarios. Echaron a una chica por comprar una cafetera. Digo. Bueno, hicieron un culto de la honestidad con eso. Y ahora terminan embarrados en una cuestión no solo inverosímil, sino en medio de una mentira flagante con lo que dijo. ¿Sabes qué me gustaría decirle, Ignacio? Buenos días, Julieta Tarres, te saludo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Estaba pensando en lo que decís, y es un buen punto el que marcás, pero fíjate que las decisiones, por ejemplo, en el caso de la cafetera y en el caso de otros eventos que tuvieron despidos o pedidas de renuncia, fueron decisiones de los ministros en determinadas carteras. En este caso estamos hablando del gobierno nacional en su totalidad, es decir, el único que lo puede echar al jefe de gabinete en el Poder Ejecutivo es el presidente. Yo no sé si no hubiera estado a cargo un ministro, no lo hubiera sacado. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿No lo ves diferente? Bueno, siempre, sí, está bien. Siempre el jefe de gabinete, aparte que lo puede remover el presidente o el Congreso, también puede presentar la renuncia para no representarle un costo al gobierno, ¿no? Entonces, digo, y puede mantener ese discurso agresivo que tiene con la prensa, decir que esto es una conspiración y demás, pero decir que prefiere no seguir causándole un costo al gobierno, y se lo está causando. Yo a veces lo digo en chiste, ¿no? Pero que creo que en el boletín oficial deberían aparecer las leyes. Vieron que las leyes siempre tienen el año de, no sé, de la libertad, el año de lo que viene. Este es el año de Manuel Adorni. Claro. Ni más ni menos, con todo lo que ello conlleva, para un gobierno que dijo que la moral era su hoja de ruta. Exacto. Digo, el otro costo que le genera Adorni es, si el gobierno tenía 3 activos, por decirlo de una manera, en materia política. Uno era el discurso contra la casta, ¿no? Es decir, nosotros somos distintos a todo lo que ha venido gobernando la Argentina en los últimos, pongámosle, 30 años, o 40, de la vuelta a la democracia, ¿no? Y la política tradicional son una casta de privilegiados que hacen un uso del Estado para beneficio propio. Okay. Eso era un discurso que fue muy funcional para Milei en 2023, que venía ya cascoteado por otras cuestiones. Lo de Adorni, eso lo enterró definitivamente, ¿no? Le quedan dos balas. Una es el desempeño económico, ¿sí? Y el otro es el rechazo a la vuelta del peronismo. Ya con el discurso de la casta, no, digo, cero credibilidad, ¿no? Quedan las otras dos cosas. La más importante es el desempeño económico, porque llegar a la elección solamente con el rechazo a lo anterior, yo creo que es muy riesgoso. Puede funcionar como puede fallar. Y porque va a haber una demanda insatisfecha que no quiere ni lo uno ni lo otro. Y eso puede poner un producto en góndola que hoy no lo vemos. Sí, digo, yo creo que hoy por ahora está, como dice el encuestador de Isonomía, ¿no? Todavía hay más siperistas, ¿no? Los que dicen sí, me gusta tal cosa, pero le encuentro defecto a Milei, que empujados a la situación del balotaje, que es un poco como en el avión cuando te fuerzan a elegir entre pollo o pasta. Correcto. Bueno, si la alternativa es algo que simplemente sea la vuelta a lo anterior, es decir, si no hay una renovación de algún tipo en el peronismo, que hoy yo creo que no se la ve mucho, probablemente los terminen empujando o al voto en blanco o a apoyar a Milei. Correcto. Digo, hay que ver cómo llegamos a las elecciones en términos económicos, y si llega a un panorama bastante mejor que lo que se ve hoy en términos, sobre todo, yo creo que no tanto mirar la macro, sino el poder de compra del salario. Ignacio, enorme abrazo. Como siempre, el placer de tenerte. Aunque sea un ratito. Lo mismo, Paulino, abrazo grande. Hasta la próxima. Ignacio Lavacchi, allí analista político. Acaba de confirmar el Ministerio de Defensa, se acaba de publicar la información de que va a haber
un suplemento para las fuerzas de seguridad. Mira, vos lo tenía acá abierto. Un suplemento para las fuerzas de seguridad, quiero leerles el texto, estaba largamente demandado. Se va a calcular sobre el haber mensual correspondiente al grado. La escala establecida contempla 10% para tecnicaturas o títulos equivalentes, 15% para títulos de grado y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados. La medida alcanza a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a sus tareas. También será extensiva cuando corresponda a los familiares con derecho a pensión. O sea, mejora el salario del personal militar en actividad o retirado y que acredite formación académica en distintos porcentuales en virtud de lo realizado, si es una tecnicatura, si es un título de grado o si es un posgrado, o especializaciones, maestrías o doctorados, del 10 al 25%. Son esos suplementos que le van a otorgar a las Fuerzas Armadas, a los distintos integrantes de las Fuerzas Armadas que venían casi en clima de rebelión. A propósito de magros salarios, de magras condiciones, es un aliciente la decisión que hoy confirma el ministro Carlos Presti, esta mañana, ministro de Defensa a esta hora, 8:48. Now. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! Tenemos cubierto el hotel. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil. En cronista.com. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Now. Mundial de Fútbol 2026. Mariano Almada. Enviado especial a Estados Unidos con el minuto a minuto del evento deportivo más importante del año. Now, 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Querido Marianito Almada, enorme placer. Hermosa mañana, ¿no es cierto?, en Kansas. Hermosa mañana, Paulino, vos lo dijiste, abrazo grande, renuevo el saludo para todos los compañeros ahí en Buenos Aires, para toda producción, para los chicos del control, para todos, así es, una hermosa mañana, está con amaneciendo, sol, además. Ya amaneció en realidad, sí. Con sol, un lindo día, mucho viento, lo hablaba antes con los chicos, correcto. Mucho viento, 70 kilómetros por hora, va a ser un día ventoso aquí, nos faltaba eso aquí en Kansas, pues ya vivimos todos los climas que vos te imaginas, nos faltaba el viento, bueno, llegó. Diría el Bambino, acá en Kansas nació el viento, así que aquí estamos con una mañana muy linda pero ventosa. 3 de Messi y un partido sin equivalencias, ¿no? Con una selección de Argelia que, más allá de los pergaminos previos, técnicamente demostró ser mucho más flaca, ¿no? Sí, lo hablaba antes con las chicas, no le generó, perdón, no le generó fuerza a Argentina. Yo esperaba un equipo africano mucho, que le haga partido más fuerte a Argentina, finalmente eso no ocurrió, muchas facilidades le dio al equipo de Scaloni. Si vos ves los goles de Messi, los 3, la facilidad con que Leo se mueve antes de patear al arco es, la verdad, llamativo para un equipo, una selección que clasificó para un mundial como la argelina, ¿no? Correcto. Así que sí, en la previa parecía mucho más fuerte de lo que realmente fue. Julián, se notó la falta de fútbol
da la impresión que Julián Álvarez quizás todavía lo siga viendo desde el banco el próximo, o lo ves de titular. Y habrá que ver cómo lo ve el cuerpo técnico en estos días de entrenamiento que hay de acá al lunes, que jugamos el segundo partido ya en Dara frente a Austria a las 14 de Argentina. Habrá que ver cómo lo evalúa el cuerpo técnico, no solamente él, sino también a Paredes, y cómo vio ayer a Molina jugando 45 minutos, porque los tres para Scaloni son titulares, tanto Molina en el lateral derecho, como Paredes en la mitad de cancha y como Julián en la delantera, pero los tres no jugaron un minuto en los amistosos previos, por eso dependerá cómo lo evalúa Scaloni en estos días de entrenamiento y cómo lo vio en los minutos que entraron ayer Julián y Molina, porque Paredes se quedó en el banco suplente. Sabíamos que si el partido no lo necesitaba, Paredes no iba a jugar un minuto porque es el último que se lesionó antes de llegar para aquí, ¿no? En ese partido con Boca, se van a cumplir este jueves las 3 semanas de aquella lesión frente a la Católica, que es lo habitual para un desgarro. Así que veremos cómo lo evalúa el cuerpo técnico paulino de cara al partido con Austria el próximo lunes. El pibe de Fiorito es todo un denominador común en los comentarios esta mañana. Para muchos fue un grato descubrimiento, me refiero a Medina. A propósito de la historia de superación de vida, las falencias con las que contó en su trayectoria, en su recorrido, esto de cartonear, esto de ir al colegio, de ir a entrenar, el esfuerzo que implicó, porque uno ve la cara del éxito y de alguien que descubrimos en una Copa del Mundo, jugando de titular de manera sorpresiva, cumpliendo funciones y muy bien, con prestancia. Me parece que se ganó un lugarcito. Hay que ver si Tagliafico recuperado es el 3 o si Medina queda, ¿no? Yo creo que Tagliafico recuperado y bien futbolísticamente es el lateral izquierdo de Argentina. De eso, Paulino, me parece que no hay dudas. Es muy valorado por el cuerpo técnico y el mejor ejemplo es que tuvo la misma lesión que Valerdi, quizás un poco más chica, y Valerdi se tuvo que volver a Buenos Aires y a Tagliafico lo van a esperar por todo lo que significa futbolísticamente y por todo lo que significa para el grupo. Por eso habrá que esperar a ver cómo Nico Tagliafico en estos días, cómo se evalúa su lesión, a ver si está para el segundo partido o directamente habrá que esperarlo para tercero y si todos queremos avanzar a partir de ahí. Y además hay que tener en cuenta que Medina no es su posición lateral izquierdo, él es el marcador central. Puede desempeñarse como lateral izquierdo como lo hizo ayer, pero no es lo mismo, ¿no? Son distintas características. Por eso, una vez que Tagliafico esté bien, yo creo que por más que Medina tenga buenas actuaciones, va a volver a su lugar en el equipo, porque creo que de los 3 que te mencioné antes, que para el cuerpo técnico son titulares, el cuarto es Tagliafico. Ayer Argentina jugó sin 4 titulares. Sin Molina, sin Tagliafico, sin Paredes y sin Julián Álvarez. Marian, te pregunto, bueno, es difícil no eclipsarse por el resultado, por la actuación de Messi y demás, pero si tuvieras que decir algo en lo que quizás tenga que trabajar el cuerpo técnico como un punto de mejora, entendiendo que los otros 2 rivales, a ver, más allá de lo que pueda pasar, en teoría son inferiores, ¿no?, a lo presentado por Argelia, pero ¿qué sientes en ese ojo mucho más crítico y poniéndonos quizás muy quisquillosos con cosas que tenga que mejorar el equipo? Sí, mira, me parece que ayer quizás en un momento del partido lo vi muy errático a Argentina en cuanto a los pases, ¿no? Me parece que erró mucho, no en todo el partido, en un momento. Quizás hay que ajustar un poquito eso, pero me parece que no hubo equivalencias, Pauli, ayer en el partido. Argentina fue superior de principio a fin, Argelia muy poco le inquietó, le dio muchas facilidades. Con esto que digo, no quiero desmerecer obviamente el triunfo de Argentina, y además teniendo en cuenta lo que veníamos viendo en esta Copa del Mundo, ningún sudamericano había podido ganar, habían debutado potencias como Brasil, como España, y no pasaron de un empate, y Argentina ayer con mucha autoridad ganó el partido. No quiero desmerecer esto, pero Argentina le dio muchas facilidades, insisto, no le presentó batalla como yo pensé en la prueba que iba a ser. Me parece que es eso, un poquito a mejorar, ¿no? En algún momento del partido se lo vio impreciso en cuanto a los pases, pero después me parece que el equipo está aceitado y los que entran juegan muy bien, a la par de los que son titulares. Ayer Montiel jugó un buen primer tiempo, De Paul en la mitad de cancha recuperó su lugar y su nivel y lo hizo muy bien. Pensá que De Paul en el último partido antes que se jugó en marzo en Buenos Aires, en el partido con Zambia, no jugó, fue suplente. El que jugó fue Paredes, que tuvo un año o una temporada muy buena en Boca. Me parece que Lautaro ayer se lo vio errático, pero es un goleador de raza y también lo hizo muy bien por Julián. Y lo que hablamos antes con Paulino, Medina ocupó el lateral izquierdo con mucha autoridad, a pesar de que no es su función natural. Sí, y la pelota se la llevó el Chiqui Tapia. Aparece en la salida. Y la pelota. Sí. La pelota de Messi. Se la llevó el Chiqui.
Claro. Mirá, yo sabés que termina el partido, obviamente viendo a Leo salir del banco de suplentes porque había salido reemplazado, había entrado Nico Paz. Todas las cámaras siguiéndolo a él, y lo vi a Marito, el histórico utilero de la selección argentina, claro, que todo el mundo conoce, que está desde hace más de 20 años en AFA y los vio crecer a todos estos chicos. Lo vi salir corriendo con una pelota, y cuando agarró una pelota la abrazó como si fuera un bebé, y dije, a Marito no se la saca a nadie esa pelota, que es para Leo, obviamente, por el hat-trick, y después se ve que en el vestuario se la dio a Chiqui Tapia, que fue el que vimos la imagen que salió con la pelota y después pasó por la zona mixta donde Leo estaba hablando y se la dio. Es la imagen que estamos viendo para los que nos siguen en YouTube, para los que nos miran en Canal 85 de Flow, para los que nos siguen a lo largo y ancho del país y del mundo. La del Chiqui Tapia con la pelota, con los anteojos negros y acompañado del titular de la Conmebol, ¿no es cierto? Sí, Alejandro Domínguez. De Alejandro Domínguez. Sí. Que estaba también en el palco con los campeones del mundo, entre los cuales estaba Oscar Ruggeri, por supuesto, estaba Jorge Burruchaga, Kempes, Justi, entre tantos otros. Lleno y plagado de argentinos en la previa, desde Pampita pasando por una cobertura que ha puesto a más de 200 periodistas en el estadio, para los multimedios y las distintas plataformas, experiencias. 200 Mariano Almada haciendo lo que por supuesto no pueden, porque Mariano es único, pero digo, claro, y Juan Pablo Barsky, etcétera. Somos un país que ha puesto casi la mayor cantidad de personas para seguir la Copa del Mundo. Esto vale la pena decir cuánto ha generado de apetito esta Copa del Mundo para los argentinos. ¿Y qué te parece? Es el último de Leo, con la posibilidad de repetir, porque el equipo está entero, se lo vio ayer. Pero vos sabés que hay una particularidad, Paulino, que lo hablaba ayer con los colegas cuando terminó el partido. Algunos preguntaron por una estadística de cuántos argentinos que llegaron del país, que viajaron especialmente, llegaron a Estados Unidos. Y no son muchos, no, correcto. Hablan de 15.000. 15.000 argentinos que viajaron desde nuestro país. El resto eran argentinos residentes. Exacto. Te diría que la mitad de la gente que ayer estaba en la cancha con camiseta celeste y blanco, o son estadounidenses, o son latinos viviendo en Estados Unidos, o son mexicanos que viajaron especialmente por Messi, La gente compró entrada para ver a Messi. Eso no te lo puedo asegurar, porque aparte ayer hablaba con argentinos que viven acá y nos decían eso, que una vez que se supo cuándo jugaba Argentina, dónde y todo, la marea para comprar entrada fue de gente que quería ver a Messi. Ayer había muchos yanquis con la camiseta argentina y el nombre de Leo atrás. Por eso te digo que había un 80% del estadio con camiseta celeste y blanca, pero ese 80% del estadio, un 20% viajaron desde Argentina y eran argentinos. Está muy bien, cosa que seguramente se va a potenciar en Miami. Así que Marian, me imagino la respuesta, pero la entrada, la salida, toda la organización es impecable, ¿no? Sí, la entrada te diría que costó un poquito, el ingreso a la parte de las plateas eran angostos los ingresos, pero sacando eso después, a ver, el estadio donde está es una zona 20 minutos del centro de Kansas, en un lugar descampado. Hay dos estadios separados por 50 metros. Está el estadio de los Chiefs, que es el equipo de fútbol americano de la ciudad, que es donde jugó Argentina, porque recordemos que el estadio donde jugó Argentina es un estadio de fútbol americano, no es el estadio donde juega el Sporting Kansas City, que es el equipo de soccer de aquí, de fútbol. Eso está en otro lado, está al lado del predio donde entrena Argentina. Y después el otro estadio que está en ese mismo complejo es el estadio del equipo local de béisbol. Entonces son dos estadios magníficos y después todo un estacionamiento gigante y autopistas después para llegar. Entonces, tanto la entrada como la salida fue fluida. Hubo tráfico, obviamente, había 75.000 personas en el estadio ayer, o sea, el tráfico fue duro, pero dentro de todo bastante bien organizado todo. Sí, algo que colapsó con algunos micros que estaban yendo hacia la zona del estadio, como que colapsaron con el tema de los tickets para los micros y demás, pero bueno, que ya en la salida se pudo reorganizar ese tema. Marianito, nos quedamos allí, sos prioridad, sos nuestra voz, nuestros ojos, nuestro corazón en la cercanía de todo lo que está pasando en torno a la selección, con ese Messi implacable de una selección campeona del mundo. Paulino, que demostró acá seguimos, Abrazo enorme. Hoy tenemos entrenamiento al mediodía, hora de aquí, tenemos un nuevo entrenamiento, así que ahí estaremos. Abrazo enorme, la seguimos. La seguimos. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar.
A esta hora están pasando algunas cosas que no quiero dejar pasar por alto por la trascendencia que podrían conllevar. Primero, que Israel está bombardeando el sur del Líbano pese a las advertencias de Trump. Y eso es un tema no menor. Cuidado con el tema, porque además, efectivamente habló Donald Trump en la cumbre del G7 y acaba de advertir a Irán de que si no le gusta el pacto habrá más bombas sobre sus cabezas. O sea, algo pasó en el medio. Esto es un tema no menor, hiperdelicado, porque alumbramos un acuerdo el fin de semana que tenía una fecha de firma, de rúbrica, que es el viernes en Suiza, donde estaba homologado por Irán, el régimen y la Guardia Revolucionaria, y por Estados Unidos, que había tenido beneplácito de la Unión Europea y del G7 en la cumbre que se está llevando adelante en Francia, pero que a esta hora aparece con algunas turbulencias por los bombardeos que no cesan de Israel al Líbano y por la definición de Trump, que entiendo tiene que ver con alguna respuesta de Irán respecto a los planteos. Así que me parece que es un tema que no debería pasar inadvertido y que va a ocupar cierta centralidad de profundizarse en las próximas horas. Bueno, más allá de todo eso, después el comentario hoy, más allá de lo que tiene que ver con la suerte de Adorni que hemos hablado, la dinámica política del gobierno y demás, creo que tiene que ver con esta cosa de esta economía en distintas velocidades que vemos sistemáticamente. Porque por caso ayer el gobierno aprueba el RIGI de la mayor inversión en materia minera de la historia argentina. O sea, el comité evaluador le dio el visto bueno al proyecto de cobre, oro y plata, llamado Vicuña, en el noroeste de San Juan, que va a cambiar la geografía de San Juan. Que probablemente sea uno de los proyectos que potencie junto con otros las exportaciones, que multiplique por 4 o por 6 las exportaciones de San Juan, que le den por regalías y otros tributos y por efecto de RAM y por los proveedores que se radiquen allí y demás, una sostenibilidad a la economía provincial que no tiene hoy, que le dé más empuje y más vuelo, así como lo tiene Neuquén, que de hecho de cada 100 pesos que gasta, 85 los recauda por cuenta y orden propia. Más de la mitad de lo que recauda por cuenta y orden propia, además son regalías vinculadas a Vaca Muerta, la formación geológica que explotó en la Argentina en los últimos años y que ya produce o hace que el país produzca más de 850.000 barriles diarios de petróleo. Por cierto, Brasil produce más de 4 millones. Todavía queda un largo trecho por crecer, pero efectivamente todo eso se va solidificando. Son inversiones por más de 9.700 millones de dólares. Después hay una discusión respecto a si todo lo que se está montando, muchas casas vienen, por ejemplo, ya hechas, prefabricadas de China. Y hay muchos que eso no debería ocurrir, hay objeciones del propio gobernador Orrego, hay una tensión social creciente respecto a por qué no las hacemos nosotros. Más allá de todo eso, no perdamos de vista esto que yo les cuento. El principal proyecto minero aprobado en el RIGI por más de 9.000 millones de dólares, que va a cambiar la geografía de una provincia. Después ayer se conoció también que el hombre más rico de Asia compró una empresa argentina para participar en el megaproyecto de exportación de GNL, que es Adani Ports. Adquirió el 50% de Meridian Transportes Marítimos, empresa argentina que va a proveer 6 buques a CESA, que es el consorcio que está a cargo del proyecto de exportación de gas natural licuado, GNL. Va a invertir 70 millones de dólares. Son los primeros 70 millones de dólares que pone en la Argentina. El presidente y fundador del grupo Adani tiene una fortuna estimada de 89.000 millones de dólares. 89.000 millones de dólares, según el índice Forbes de este año. El conglomerado es uno de los mayores imperios empresariales de la India. Tiene inversiones en puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, hasta fábricas de cemento y empresas de comunicaciones. Adani aparece como la primera persona más rica de su país y de Asia. Bueno, puso 70 millones de dólares, miró a la Argentina para el proyecto de exportación de GNL, que probablemente duplique las exportaciones en materia hidrocarburíferas en los próximos 4 años. Con lo cual le dé sostenibilidad también de mediano y largo plazo, con dólares adicionales a los del campo, junto con la minería, entre otros, por los proyectos Vicuña que yo acabo de describir. Estaba leyendo en Rosario, por ejemplo, que además el portal Rosario confirma que no solo llega la cadena de indumentaria deportiva Decathlon, que ya tiene 3 sedes en la Argentina, va por la 4ª, sino que van a desembarcar otras 5 firmas internacionales. Indian, Kiabi, Only, entre otras, no importa. Pero la verdad es que el shopping Portal Rosario, inaugurado el 6 de octubre del 2024 por el grupo Cencosud, está teniendo una diversidad y una presencia de marcas internacionales que hasta acá no estaban en la Argentina, que es lo que ustedes están viendo en la ciudad de Buenos Aires con el desembarco de muchas marcas y demás. Ahora, todo eso
por lo que implica en perspectiva lo que anuncié o dije de la minería o lo que está ocurriendo con las inversiones en Vaca Muerta, GNL, que tiene contexto de el hoy, pero básicamente mucho del mañana, más lo que ya está sucediendo con el desembarco de marcas internacionales que no estaban en la Argentina, muestran una pujanza y un país y una prosperidad que contrasta con efectivamente la infinidad de datos que también contamos en el transcurso de la mañana. Consumo retraído, capacidad instalada industrial en niveles de casi el 60%, con 5 sectores pujantes por debajo del 50%, con una actividad metalúrgica en niveles críticos, donde 7 de cada 10 incluso espera que la situación no solo no mejore, sino que pueda eventualmente empeorar, con una caída de 6% en el acumulado del año. Y efectivamente con esta destrucción de compañías que muestra La Nación esta mañana en tapa, que habla de 31 empresas cerrando por día en los últimos 2 años. Más de 14.000 cerraron solo el último año. Y de las 24 provincias, en 23 cayeron las cantidades de empresas. Solo en una, Neuquén, creció la cantidad de empresas 0,1, equivalente a 12 compañías. La mayor disminución en marzo correspondió a la industria manufacturera, una baja interanual de 4,5%, es decir, una de cada 20 empresas manufactureras que existían en la Argentina cerraron. Más de 2.160 compañías. En el sector comercio, la caída fue del 3,5% respecto a marzo del año pasado. Más de 5.100 comercios cerraron. En el agro, la reducción fue del 2,3%, 1.200 empresas menos. Mientras que en la construcción tuvo una baja del 2%, equivalente a 425 firmas menos. El resto de los sectores agrupados muestran incluso también una disminución del 2,3%, lo que representa una pérdida de más de 5.120 empresas. Esto es cantidad, no es calidad. Probablemente estemos asistiendo a una mayor concentración, grandes flujos de inversión, grandes empresas que absorben pequeñas empresas. También es cierto, muchas empresas familiares quedan en el camino. Y no hay duda respecto a que tener, en términos cuantitativos, menos empresas también algo está queriendo marcar y algo está queriendo decir. En el reacomodamiento no solo de precios relativos que tiene la economía, sino en el reacomodamiento de la matriz económica argentina. La discusión hacia adelante es si efectivamente las dos Argentinas, las dos dinámicas, las dos velocidades pueden convivir de manera permanente, persistente, si la más pujante puede absorber a la otra, o si en el medio vamos a tener fracturas, quiebres y por lo tanto desigualdades crecientes. Solo el tiempo lo dirá. En principio, una observación sobre lo que ocurre y una revisión de lo que sucede nunca viene de más. 9:09.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy, ¿cómo estamos? Buena mañana. Buen día, Paulino. Bueno, una mañana muy complicada para los que están transitando por General Paz. Ahí se produjo un choque entre un auto y una moto. Es a la altura de Dairó, mano al Río de la Plata, hacia Lugones. En estos momentos está bloqueada totalmente la General Paz por el descenso del SAME aéreo. Están asistiendo a una persona herida, motociclista, que tiene que ser trasladado al hospital. Bloqueada la General Paz, mano a Lugones, con muchísimas demoras en toda la zona de Liniers y Mataderos en sentido hacia el río. Una vez que se habilite la General Paz, que va a suceder cuando empiece a subir el helicóptero, que en estos momentos está empezando a subir sobre la traza de la General Paz. Estaba ahí apostado el helicóptero del SAME aéreo. Bueno, ahora ha levantado vuelo y lentamente se va a ir habilitando la circulación sobre una General Paz que tiene muchísimas demoras en sentido hacia Lugones. Cuando baja el helicóptero se bloquea totalmente, Paulino, para llevar adelante el operativo, y luego se va liberando y el tránsito se abre paulatinamente. Así que mucha paciencia y precaución. Después la otra novedad tiene que ver con un incendio que se produjo en una vivienda ubicada en el barrio de Santa Rita, esto es en la calle Argerich al 1600. Ahí el tránsito está cortado en forma total, trabajan los bomberos de la ciudad, además del SAME. Hay 10 personas asistidas en el lugar, están siendo atendidos. Al momento no están siendo trasladados al hospital, sino que tienen la asistencia en el lugar. El tránsito está cortado por el operativo de bomberos. Todavía se desconoce, Paulino, dónde empezó el foco ígneo que hizo que se prendiera fuego esta propiedad del barrio de Santa Rita. Reitero, el corte de tránsito se da en Argerich al 1600, así que paciencia en la zona. Después siguen saturados todos los accesos a Capital Federal, Paulino. Una Panamericana con demoras desde Olivos en sentido hacia General Paz. La autopista del oeste tiene retrasos a la altura del Hospital Posadas hacia autopista Perito Moreno. Muy lenta la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Además que se van liberando los choques que se produjeron sobre la Perito Moreno. Hubo uno más temprano en sentido hacia el centro, a la altura de Villaluro. Ya fue liberado, pero quedan los retrasos. Y se acaba de cerrar el ingreso a Guerdo de la autopista 25 de Mayo, mano a Liniers, por tareas de mantenimiento. Alternativa Paseo Colón. Los servicios, tren San Martín con demoras. Impecable, Romy, sos prioridad, por cierto, en la mañana, en esta mañana tan particular, después de todo lo que sucedió con la selección y donde muchos, me da la impresión, están arrancando un poquito más tarde. Gran abrazo, un beso. Chau. Ahí estaba Romina Winer con nosotros. ¿Qué está sucediendo? Está Ezequiel Marcusi. Ezequiel, bienvenido, ¿cómo estamos? Buena mañana, buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos también. Ya saludamos al resto del equipo, y ahora te saludamos a vos. Sí, bueno, por un lado, algunas cositas. Mariano está todavía allá en Kansas City y es verdad, hay mucho viento y va a haber mucho viento durante gran parte de la jornada. Él estaba preocupado por eso. Bueno, hay una advertencia justamente por vientos del sudoeste esta jornada. Vientos con ráfagas de 70, 80 kilómetros por hora puede haber hoy, con temperaturas elevadas, la máxima puede llegar a 33 allá y no descartamos alguna tormentita incluso, así que bastante agreste para hoy en la zona ahí de Kansas, para el festejo del triunfo de la selección. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires tenemos buenas condiciones, mejor que allá, más fresco, eso sí, la máxima 15 grados hoy, cielo parcialmente nublado, vamos a ver el sol, pero va a haber bastante nubosidad también. Y mañana llegarían las lluvias, mañana hay chance de precipitaciones y bueno, de acá a los próximos días va a estar más fresquito. Ayer tuvimos un regalo con una máxima que superó los 20 grados, pero a partir de ahora ya se acomoda más a lo que sería el comienzo del invierno, con máximas que no van a pasar los 15 a 16 grados los próximos días, Así que abrigarse bien. Y ahora, en este momento, la temperatura más baja del país está acá nomás de donde estoy yo en este momento, cerca de Esquel. Mira vos. Entre Vélez, sí, justo acá a unos 15-20 kilómetros, un poquito más al sur de Esquel,
9 bajo cero es la temperatura. Wow. Esa es la más bajita. Sí. Hay que tomarse tremendo, el té de Trevelin, efectivamente, bien sí. Calentito. Y una grapa. Sí, señor. Y una grapa. Una grapita. Sí. Evitarla a esta hora. Sí, pero esta hora. Claro, sí. correcto. Bueno. Ezequiel, querido. Perfecto, entonces. Como siempre, prioridad, cualquier novedad. ¿La lluvia llegaría mañana o no a la ciudad de Buenos Aires? Mañana. Sí, bueno. mañana. Mañana es el día en que hay chance de precipitaciones y también va a haber lluvias y tormentas sobre el noreste del país, zona que está bajo alerta, así que mañana vamos a dar más detalle de eso, pero mañana ya hay un cambio en general en la condición. Lo más importante se va a dar en el noreste argentino. En capital, probabilidad de lluvia. La alerta violeta en Entre Ríos que había por los bancos de niebla, etcétera, ¿cesó ya a esta altura? Había. Sí, ya empieza a mejorar la visibilidad. También había algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Las Flores, donde la temperatura era muy bajita hasta ese momento, es 1 grado y 100% de humedad, o sea que había algunos bancos de niebla. Pero bueno, de a poquito esa condición va a mejorar. En mi ciudad los pingüinos pedían entrar a la casa que tenían frío. Abrazo, cuídate. Chao. Un abrazo. 9:19. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Mañana viene una nueva reunión paritaria con los docentes en la provincia. Está el encuentro con ATE a nivel nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado, y efectivamente vence la conciliación obligatoria de los aceiteros que ayer no acordaron. Correcto. Sin embargo, la bancaria sí. Acordó un aumento del 2,1% para mayo. El sueldo mínimo supera los 2,4 millones de pesos, mientras que el bono por el Día del Bancario tendrá un piso superior a 2 millones de pesos. O sea, el Día del Bancario, el 6 de noviembre, van a recibir un pago extra de 2 millones. Exactamente. Entonces, o sea, ese mes cobran, ponele 4 millones sí, algunos. Los que están incluso en la base de la pirámide de los trabajadores bancarios. Con lo cual, en el promedio ganarán 5 o 6 millones de pesos ese mes. Lindo salario. El incremento acumulaba en lo que va de 2026 14%. Con este aumento van a estar prácticamente en línea con la inflación. O sea, Palazzo le gana a la inflación. Hoy le gana. Hoy con este aumento nuevo le gana. Claro, Sergio Palazzo, que es el representante de la bancaria, el sindicato que agrupa a la gran mayoría de los trabajadores bancarios, habría logrado lo que muy pocos gremios lograron este año, que es ganarle a la inflación con el nuevo aumento. Correcto. Ahora hacemos doble clic en mercado, si te parece. Correcto. Te va a sorprender el precio del petróleo. ¿Cuánto está? 75. Bajó a 74 y ahora está en 79 otra vez. Otra vez es 80. El pre-market. No, pará. Entonces tiene que ver con lo que dije de Trump. Exacto. Y con lo que mencionamos de Israel bombardeando al Líbano, con lo cual de 74 otra vez llega casi a los 80. Alguna tensión en la previa de la firma del acuerdo que se anunció el domingo. Exacto. Respecto a lo que debería ocurrir. Vos pensá que hoy a las 4 de la mañana tenía un precio y ahora ya antes de que abra el mercado tiene otro precio que es casi un 0,6% arriba del último dato que se conoció ayer al cierre del mercado. Bien. Después tenemos indicadores bursátiles en Asia, prácticamente todo en verde, salvo Hang Seng, que es China, por situaciones coyunturales de China. Europa, prácticamente todo en verde también. Vamos. América arranca Suben abajo. Las acciones, viejo. Vamos. Hoy también festejamos eso. Dale. América arranca abajo, S&P, Nasdaq y Dow Jones todos en colorado. La volatilidad sigue bajando, eso es una buena señal porque quiere decir que los mercados pierden algo de miedo respecto a esta situación coyuntural. El dólar se aprecia y el Merval sigue por debajo de la línea del cero porque ayer tuvimos, como vos dijiste, una toma de ganancias. Correcto. Y a pesar de que hubo ese rally a la baja porque muchos tomaron ganancias después de muchos meses de esperar que la bolsa subiera, pensá que antes de ayer el índice mirado en dólares estaba 13% en ganancias en dólares. Correcto. Ahora está en 9%. No es que está en negativo, está en 9% en el año. Eso. Sigue siendo mucho, pero se tiene que recuperar para que el resto de los que invirtieron y no se fueron sigan con inversiones positivas. Otra cosa que subió fue la soja. ¿Cuánto Los está? futuros de la soja 415, ayer estaba en 406. Vamos, en el campo el paisano dice, sube la soja, muy bien. 1,5% arriba. Y podemos decir también que los indicadores de las acciones principales bursátiles en los Estados Unidos tenemos electrónicas, algunas a la baja como Nvidia. Tecnológicas, la mayoría en alza como Google, Meta, Microsoft. Después tenemos comercio minorista neutro. Hay algunas en baja, otras en alza, principalmente porque son las que compensan cuando bajan las tecnológicas. Y después las financieras prácticamente todas en verde. Así está que muy bien. Hay que seguir al mercado hoy. En Las Flores te dicen a esta hora con frío, te dicen, despiértese, don Rodríguez. Sube, claro. Sube la soja. Todos a los gritos. Sí, hablan un poco a los gritos. Está muy bien ahí. Llegó el sodero, te decían antes. Qué frías en Las Flores, por favor.
¿Sí? Por favor. Cuando, no ¿Más que en Bahía Blanca? Sí, para mí sí. Mirá vos. Hay... Bueno, viste que está dando los datos habitualmente y dice azul. Azul, o la barriga. Ese triángulo. Es el triángulo de las Bermudas. Sí. No, las pastillas Hall se les va la menta, ¿no? Es una cosa. Se derriten, digamos. Tremendo. Pones un chocolate. Es una cosa. El nene de sexto sentido. El chocolate se congela. El nene de sexto sentido dijo: no, yo acá prefiero acá no me meto ninguna película. Bueno, canasta de crianza. Ayer superó los 600.000 pesos en mayo, datos del INDEC. ¿Para qué sirve la canasta de crianza? Entre otras cosas, porque muchas cuotas alimentarias se fijan con relación a la canasta de crianza, que es lo que determina cuánto aproximadamente es el gasto de un chico para poder sostenerlo en el mes a mes. Por supuesto, es todo muy relativo. Cualquier juez de familia te va a decir, depende del ingreso de los padres, depende de las circunstancias, la coyuntura, el nivel de vida, que tiene que ser relativamente parecido en la casa de mamá y en la casa de papá. Claro, viste que se sobrepone sobre cualquier cálculo el nivel de vida que tenía el chico antes de que los padres se separaran. Exactamente. Bueno, la ciudad aplicará a los vapeadores, dice la tapa de La Nación hoy, la misma vara que a los cigarrillos. Este es un proyecto que trabajaron articuladamente distintos bloques y se podría votar mañana. Así que mañana metámonos un poquito de lleno en esto. Va a haber sesión en la legislatura porteña. Me da la impresión que se van a imponer algunas iniciativas, entre las cuales va a estar la regulación de los vapeadores, que el gobierno nacional autorizó. Enhorabuena, por suerte, con límites, con restricciones, pero en cualquiera de los casos muy importantes, a propósito de algo que está bastante extendido, y en particular entre los jóvenes. Bueno, mientras tanto, condenaron a 4 años de prisión al hijo de Bolsonaro, Eduardo. Recuerden que había incentivado sanciones contra Brasil en los Estados Unidos, y hubo un tribunal, tras una demanda, que termina imponiendo una condena. Insisto, en la campaña electoral, en medio de una campaña electoral lanzada, a Eduardo Bolsonaro, efectivamente hijo del expresidente Bolsonaro. Bueno, mientras tanto, primer cuatrimestre, BAE Negocios, préstamos hipotecarios caen 28,5%. Sí. 28,5%. Hay que ver si se repunta. La expectativa es el segundo semestre con inflación en baja. Veremos, pero hay expectativa de que eso suceda. Bueno, y después Boca le mostró la puerta y se la abrió casi, yo diría, lo invitó generosamente a retirarse a Edison Cavani. O sea, podría estar cerrándose el ciclo de Cavani, Paula. Por lo pronto es lo que dice la tapa de Popular esta mañana. Bueno, un Cavani que sabíamos que no venía jugando, que es un salario altísimo realmente para el plantel y que tiene que ver con toda esa limpieza que va haciendo el Vasco, ¿no? Ya Ander Herrera cortaba su contrato, lo sabíamos desde la semana pasada. Se habla mucho de esto porque no se le ve mejora, no se le ve recuperación y sí un tema de recaída constante de lesiones a Edinson Cavani. Qué pena, ¿no? Porque es un distinto, es un jugador mundialista, además, hablando del Mundial, que ha llevado a Uruguay a lugares muy altos. Bueno, por último, River vuelve al trabajo, viaja a Canarias el fin de semana, pero con un escobazo, dice Popular. En ratito nos metemos de lleno. Son 12 los que en un comunicado River dijo que no tendrá en cuenta Coudet, pero en realidad son 14. En un ratito con Paula se los contamos. 9:26 en la mañana. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico biofarmacéutico. Mete un cambio con Ford Araborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cambialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo stop toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stop limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es Williard, mi batería es Williard. Hay gente que mira el futuro por la ventana y hay gente que lo está construyendo. Vos que sos de esos inquietos crónicos, hacedores seriales, manijas de futuro. Vos que estás creando el mañana,
Necesitas un banco innovador que mire para adelante, como vos. Brubank Empresas, el banco de las empresas que miran al futuro. Turismo City, paga menos por viajar. Now, Mundial de Fútbol 2026. Mariano Almada, enviado especial a Estados Unidos con el minuto a minuto del evento deportivo más importante del año. Now, 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Volvemos, querido Marianito Almada, allí a Kansas, tras la extraordinaria victoria de la Argentina. Es así, Paulino, una Argentina que obviamente después del partido se fue a su concentración, al hotel que está aquí cerquita del río, aquí en Kansas, del río Missouri, y descansará para hacer un nuevo entrenamiento este mediodía, hora de aquí, las 12 de Kansas, las 14 de Argentina. Seguramente lo que jugaron ayer, tareas muy livianas, y el resto quizás un poco más exigentes, como te decía antes, para ir probando a los que ayer no estuvieron a disposición para jugar del arranque, a ver si llegan al próximo partido, que es el lunes en Dallas a partir de las 14 frente a Austria, y ver si el técnico decide incluirlos, por eso hacer variantes en el equipo que ayer salió a la cancha, y bueno, y seguimos atentamente este temita personal que tiene Leo Messi, que ayer hizo público que no está atravesando un buen momento, con un familiar directo con un problema grave de salud. Seguiremos estando día a día atentos a esta situación que está pasando el capitán, que dentro de una semana, el 24, está cumpliendo 39 años aquí en Estados Unidos. ¿Qué tema eso? Se le vio ayer bastante emocionado, ¿no, Marian, por esta situación? Sí. Te quería preguntar también, bueno, tú hablabas de esto, ¿no? De chequear la parte física, de cómo terminaron el partido de ayer, que seguramente ya lo van a hacer hoy entre prácticas y movimientos un poco más livianos para los que tuvieron actividad. Pero antes, bueno, de conocer esto y suponiendo que todos están bien, ¿te imaginas alguna modificación de entrada ya para jugar frente a Austria? Y sí, me puedo imaginar si vemos que, o mejor dicho, si el cuerpo técnico ve que Julián está para ir desde el arranque, entonces peleará con Lautaro y será decisión del cuerpo técnico si lo mantiene el jugador del Inter o ingresa al delantero por ahora del Atlético de Madrid, porque sabemos que tiene muchas ofertas para emigrar después del Mundial. Veremos cómo está Nahuel Molina, que ayer jugó 45 minutos, los primeros los jugó Montiel, y vemos cómo está Paredes. Por eso te digo, Tagliafico, a mí me cuesta creer que llegue al segundo partido, pero bueno, habrá que ver día a día cómo es su evolución. Me parece que por ahí pasan las variantes para el partido del próximo lunes. Después, si Argentina obtiene un buen resultado el lunes que viene frente a Austria, juega el otro sábado por la noche frente a Jordania. Y si Argentina le gana a Austria, 6 puntos en 2 partidos, puede hacer que el cuerpo técnico para el partido con Jordania le dé descanso a titulares y ahí sí utilice jugadores que no son habitualmente ingresando desde el comienzo en el equipo. Pero de este primer partido al segundo, las variantes que yo imagino son si se recuperan y están al 100% futbolísticamente los jugadores que llegaron aquí con lesiones y cada uno estuvieron para arrancar desde el comienzo. ¿Te imaginas entonces a un Nahuel Molina, si está bien, para que dispute casi que todo el partido por encima de Montiel? Sí, y a Julián por encima de Lautaro. Hoy Molina está por encima de Montiel y Julián está por encima de Lautaro, si los dos están 100% futbolísticamente y físicamente. Ahora, ayer no estaban futbolísticamente al 100, por eso arrancaron Montiel y arrancaron Lautaro. Y después ver qué pasa con Paredes. Paredes, insisto, se ganó, o mejor dicho, recuperó su lugar de titular en el equipo a partir de la buena temporada que tuvo en Boca. Pero para que ingrese Paredes tendría que salir De Paul. Y ayer De Paul volvió a hacer el De Paul que conocíamos y que en el último tiempo había perdido lugar en la selección porque Paredes le había ganado ese lugar en la mitad de cancha. Así que son cuestiones para seguir en estos días de acá al encuentro del próximo lunes a las 14, hora de Argentina, en Dallas, frente a Austria, una Austria que ayer ganó con comodidad a Jordania. Impecable, Marianito, nos reencontramos en un ratito, como siempre. Qué placer verte allí en el lugar de los hechos, en Kansas, disfrutando una nueva Copa del Mundo para vos también. Un abrazo. Igualmente, Paulino, abrazo grande. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar.
Está llegando a la región, en La Plata y demás, el preestreno de Toy Story 5. Sí, claro. Sí, me enteré. Va a ser uno de los atractivos Toy Story 5. Para las vacaciones de invierno ni hablar. Lleno los cines, imagino. Y acá que va a estar el Disney On Ice también, en el Movistar Arenas también, como habitualmente ocurre cada invierno, desde que el Luna Park se está remodelando, cerró. Sí, acá hay un montón de obras de teatro. Juanjo, ayúdanos. ¿Qué obras de teatro hay? Siempre hay muchas. Ahora, mañana, después les traigo mañana te traes un todo el listado de todo, del paseo sobre todo. El mundial es una parte de nuestra vida durante los próximos 30 días. Obviamente de manera excluyente para los deportistas o los que nos amamos el fútbol. Pero después está un montón de cosas que también ocurren. Hay muchos. La Feria del Campo en la Rural. Sí. Que es en plenas vacaciones. Claro, que empiezan la segunda semana de julio. No tengo idea, pero sé que es en julio. El presidente va a la inauguración otra vez, aparentemente. Escuela, lo que me acuerdo de amigos, escuela de superhéroes en el teatro ahí en Callao y Corrientes. Ajá. En el Paseo La Plaza está. Si no vaya por Callao y Corrientes, mirando. Teatro multiescena. Ahí está. En el Paseo de la Plaza está Magia Mashup. También del show de amigos que hay. A la noche hay muchos shows de stand-up también. Bueno, donde estoy yo, en I Love Stand Up ahí en Cavern, pero hay. De paso vender la tuya. Sí, hay una gran cantidad de obras. Pero mañana traigo todo listado de los infantiles. De conservar a los oyentes que eviten, que mantengan la magia, su que salud nos mental, sienten y escuchan por radio. Todo, que es un derecho. Crean lo que quieran creer de Juanjo, porque no lo vean, es un poquito fuerte. Mirá si un día la pega y nos trae un montón de audiencia en vivo. Claro, hacemos acá. Y bueno, entonces si la pega, pegué y di la vuelta. Yo lo vendo. Dio la vuelta. La pegó y dio la vuelta. Está Natalia Gadano ya en línea, perdón, está la senadora nacional por la provincia de Santa Cruz. Mil disculpas. Natalia Gadano tiene la enorme generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Senadora, ¿cómo está? ¿Qué dice? Buen día, Paulino Rodríguez la saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Paulino, muy bien, gracias. Gracias por la delicadeza. Primero, ¿cómo se pasa el tema Adorni? ¿Cree que es plausible una moción de censura? ¿Puede caber eventualmente el juicio político si el presidente no lo desplaza? ¿Qué hipótesis o qué iniciativa cobija usted con mayor fuerza? Mira, la verdad es que el tema de Adorni es un tema que nos preocupa a todos. A ver, creo que es muy grave que un funcionario de primera línea no pueda justificar su patrimonio, ¿no? Y más viniendo con un discurso hace 2 años de que, a ver, quien no se deja auditar es un chorro, quien no puede dar respuestas es un chorro. Entonces, como primera medida, creo que eso es realmente injustificabilible. Viendo que el Ejecutivo no está tomando la decisión que debería tomar, porque, bueno, si él fue quien lo convocó, él fue quien lo puso en ese lugar, debe ser él quien le pida la renuncia y luego las investigaciones correspondientes. Entonces, viendo que esto no está pasando, bueno, creo que es momento de que el Congreso ejerza su función de control. La realidad es que por el momento, bueno, sí, se discute mucho el tema, se habla de posibles situaciones, todavía no hay nada concreto. Hoy hay labor parlamentaria, ¿cierto? Hoy a las 18 sí tenemos labor parlamentaria y bueno, supongo que en la labor se va a definir cuáles son los pasos a seguir con respecto a este tema y con el temario que tenemos preparado para la sesión de mañana. ¿Y usted cree que va a sesión mañana? Porque el gobierno la quiere desactivar, porque una vez que se habilita el quórum, después con 37 voluntades, una moción de censura, artículo 101, y Adorni debería dar un paso al costado. Así es. Mira, la verdad es que por el momento nosotros no tenemos nada concreto de que la sesión de mañana se suspenda, o por lo menos con los cuales se ha estado hablando, todos... y en el escenario, entraría propiedad privada, entraría también pliegos, o entrarían pliegos de jueces que ya envió el Ejecutivo, otra tanda adicional a los 74 que se aprobaron hace 15 días. Así es, ese sería el temario y creo que hay unos tratados internacionales también. Que bueno, que sería lo que se discutió hoy en las 18 horas, y sumado al tema, por supuesto, de Adorni. Pero bueno, ahí es donde vamos a ver realmente quiénes son los que se preocupan por la situación que estamos viviendo, porque todos, o sea, yo por lo menos escucho a todos, no debería dar un
nosotros tenemos esa facultad. A ver, si el Ejecutivo no lo corre o no lo saca, o él no decide dar un paso al costado, el Congreso tiene la facultad de sacarlo. Perfecto. Y creo que es el momento y que no podemos dejar que pase más tiempo. A ver, ¿qué me pasa a mí? Yo vengo de la provincia de Santa Cruz, una provincia que durante muchos años sufrió de la corrupción y que todavía estamos pagando esa corrupción. Entonces, cuando me encuentro con estas situaciones que en teoría venían a cambiar la situación de nuestro país, que no era que, a ver, no, el pueblo argentino no cambió de cara, lo que quería era un cambio real, entonces nosotros hoy debemos defender eso. Senadora, ¿qué iba a pasar con la presentación que estaba pautada del jefe de ministros, Manuel Adorni, respecto a que iba a ir el 2 de julio? Se pensaba que iba a ir a mediados de julio, ahora se adelantó 2 semanas la presentación del oficio que tiene que hacer obligatoriamente de la gestión. Hay que ver si llega el 2 de julio. Bueno. Y después, y en todo caso, si quien ocupe ese lugar tendrá que venir y presentar el informe. Más allá de que no tenga tiempo de armar un informe nuevo, porque si lo reemplazan, no sé cuántos días va a tener para... Bueno, de hecho, tiene que ir todos los meses y nunca fue Adorni al Senado, que es lo que le recriminó Villarroel, por lo cual le pidió que vaya en junio. Claro. Si no tiene tiempo, que trabaje durante la noche y que prepare el informe. O sea, eso ya no es un problema ni de los argentinos ni de los senadores. Que se pongan a trabajar y que resuelvan los problemas reales que hoy tiene que tiene la gente. O sea, usted está diciendo que hoy no trabajan, básicamente. Poco se nota. O por lo menos en mi provincia es lo que sentimos. Hablando de su provincia, había un conflicto fuerte policial, también un conflicto docente del gremio mayoritario ADOSAC. Entiendo los niveles de politización de los gremios, etcétera, pero la situación es delicada porque además Vaca Muerta le corre por el costado, los yacimientos son maduros, se desprendió YPF, aparecieron nuevas inversiones, hay un intento por potenciar la minería, pero la geografía de Santa Cruz la está padeciendo a la situación actual, ¿o me equivoco? Sí, la situación que atraviesa Santa Cruz, bueno, como te decía antes, ¿no? Santa Cruz viene golpeado ya hace muchos años. En las épocas en las que estábamos bien, no se tuvo en cuenta de que este momento podía llegar y hoy estamos viviendo todas esas consecuencias. Salarios que realmente no alcanzan la canasta básica, y eso es en general en el empleado público, ¿no? Tantos docentes, policías, médicos, el empleado público vive la misma situación, los municipales también, y la realidad es que hoy no se está viendo que la economía ni esté traccionando, ni que tampoco se esté removiendo, ¿no? Que estén por lo menos pensando en nuevas alternativas. Uh-huh. Como que están a la espera de que si Nación asiste o no asiste a la provincia. Había algún problema para pagar salarios en algunos municipios. En Catamarca el gobernador dijo que va a asistir a los municipios que no pueden afrontar esos pagos. En Misiones también pasa los misioneros, en Santa Cruz los municipios se los asiste todos los meses. De hecho, no hay municipio que pueda pagar los salarios. Pero no pueden pagar los salarios, no pueden pagar las obras sociales. Sí, es realmente cierto. La situación que vive Santa Cruz es muy compleja. Sí, de hecho creo que hace aproximadamente 6 meses tuvieron que cambiar el gabinete económico. Ahora la pregunta es, ¿no hay reclamos al gobernador por la administración de la provincia? Sí, constantemente, por supuesto. De hecho, esta última semana hemos tenido un gran conflicto con una ley de endeudamiento que presentaron, que bueno, necesitamos saber con qué fin, porque además de la situación que hoy vive, endeudarla y tener que pensar que en tantos años tenemos que comenzar a pagar una deuda, también es un problema. ¿Y para qué se usa la plata? Claro. Si es gasto corriente, si es necesitamos saber, exacto. ¿Para qué van a usar la plata? O sea, está todo muy tomado de los pelos, por eso te digo que no se ve un horizonte, no se está trabajando con una finalidad o con un objetivo cercano. Gadano, usted combatió el kirchnerismo, viene del peronismo, no tributan las huestes de La Libertad Avanza. ¿Dónde se para políticamente? Nosotros tenemos nuestro frente, que es el Frente Moveré, con el senador Carambia. La verdad es que es el lugar donde encontré
por mi forma de pensar, por mi forma de trabajar, es el lugar que más o menos me acompaña o que por lo menos creo que es mi espacio hoy. ¿Y ese espacio tiene referente nacional posible? ¿Usted cree en una reconversión del peronismo por fuera de Kicillof? ¿Imagina una coalición de centro republicana, como algunos auguran, presagian, proponen? ¿La ve a Villarruel, a quien recibió en su provincia no hace tanto tiempo, con perspectivas electorales futuras? Mira, nosotros en este momento estamos analizando la situación de la provincia. Lo que pasa a nivel nacional, bueno, una vez que estén echadas las cartas, ahí veremos y si hay alguien con quien nosotros podamos trabajar y demás, pero en este momento estamos pensando en la provincia de Santa Cruz, que es lo que realmente hoy nos es un problema, porque bueno, el reclamo es constante y más nosotros que todas las semanas viajamos a la provincia, estamos en los pueblos, visitamos el vecino, entonces creo que la urgencia o la energía nuestra hoy está puesta en Santa Cruz. Gadano, por último, volviendo al tema Adorni, ¿usted cree que tiene boleto picado? Sí. Se lo pongo en estos términos, que cualquier cosa que se lleve al recinto termina por el artículo 101, moción de censura, o por juicio político desplazado. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Se juntan los 38 votos o las mayorías especiales eventual 48 que reúnen para el juicio político también? Sí, también. Sí, la verdad es que la situación de Adorni es muy compleja. Y no se puede esperar más ni tampoco mirar para el costado. Le mando un saludo, termino usted muy bien la mañana, muy generoso y muy gentil. Muchísimas gracias, un abrazo, que estén bien. Natalia Gadano, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz. Hasta acá no había hablado, una de las voces que, de manera concluyente,
¿Dónde estamos? Ahora, un repaso por lo que viene. Bueno, ya a las 9:49 en toda la República Argentina. Pasamos en limpio la agenda de la Copa del Mundo. ¿Qué partidos tenemos hoy? Porque debutan dos. Ella ya sabe quién va a ganar en un partido. Dos grandes, dos europeos que van a batallar. Bueno, uno que en realidad va a volver a la Unión Europea y el otro que está dentro de la Unión Europea. Me parece muy bien que repasemos la agenda. Tenemos a las 2 de la tarde Portugal. Sí, señor. Tu Portugal. Ay, ¿cómo haces, Paulino? ¿Estás al aire? No, no conduzco hoy. Ok. Pones la pantallita ahí, pones la cara al aire. Sepan que voy a estar en otros... Salvo que pase algo relevante. Además, todo es mundial. Todo es mundial. Tampoco Perfecto. es que hablamos mucho los conductores en estos términos. Portugal con una novedad, o bueno, con dos. Una, aparentemente Roberto Martínez cortaría su contrato después de que termine la Copa del Mundo, más allá de lo que pase con Portugal, e independientemente de resultados. Y segundo, que Bernardo Silva ha alcanzado un acuerdo y será jugador del Real Madrid por las próximas 2 temporadas. Lo anunciaba entonces la Casa Blanca hace algunos minutos. Portugal, República Democrática del Congo, entonces a las 2 de la tarde. A las 5 p.m. Inglaterra tendrá su compromiso frente a Croacia. A las 8 gana ante Panamá. Y a las 11 de la noche, el esperado para mí debut de la selección Colombia frente a Uzbekistán. No lo vas a ver porque 11 es muy tarde. Ay, pero sí. Claro que sí. O sea, a esa hora no tengo aire, así que lo va a poder ver tranquila. Bueno, en términos económicos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos que esperar con atención qué va a decir Walsh, que es el nuevo chairman de la Fed. Hoy, después de que cierren los mercados acá y en el exterior, se va a decidir qué pasa con las tasas de interés en los Estados Unidos. El 99% de la expectativa del mercado internacional es que las tasas se mantengan, pero nadie descarta que en la próxima reunión de la Reserva Federal, donde se define política monetaria, sí suban algunos puntos básicos, justamente porque el empleo está bien, pero la inflación aumenta. Mientras tanto, en la cumbre del G7 y tras los bombardeos de Israel al sur del Líbano, pese a las advertencias de Trump, e Irán, que ha retomado las exportaciones de crudo luego de 2 meses de cese, con un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudos que han salido de aguas iraníes. Lo cierto es que hay expectativas por una cumbre de Zelensky que ha solicitado con Lula da Silva en Francia. Hay una cerrazón de la Unión Europea y una limitante mayor a Rusia para que cesen la embestida con Ucrania y por lo tanto poner fin a ese conflicto. Zelensky ha sido un poco protagonista de esa cumbre del G7, ha mantenido encuentros con Trump, se ha reunido con Macron, ha tenido intervenciones con Ursula von der Leyen. Recuerden que la Unión Europea abrió el proceso para la inclusión efectivamente de Ucrania dentro de la Unión Europea, que era una de las condiciones que ponía Rusia para negociar cualquier tipo de cese al fuego. Sí. Porque no quiere que esté dentro de la Unión Europea y por lo tanto dentro de lo que se denomina la OTAN, y que por lo tanto si hubiera un nuevo ataque de Rusia, podrían intervenir países como Estados Unidos y el resto de las naciones que integran justamente la OTAN. Bueno, más allá de eso, en Ecuador se ha decretado esta mañana un nuevo estado de excepción en 10 de las efectivamente 24 provincias del país. Estado de excepción ante el recrudecimiento de la violencia atribuida a grupos de narcotraficantes. Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tomó como decisión Daniel Noboa? Buscar contener homicidios, ataques armados, expansión de estructuras del crimen organizado. Lo cierto es que es un estado de excepción por 60 días y le faculta al gobierno a desplegar fuerzas armadas en las calles, permitiendo intervención militar para apoyar labores de seguridad, y asimismo suspende temporalmente algunos derechos constitucionales en las zonas consideradas críticas. Ecuador está arreciada por el narcotráfico, símil Colombia de los 90, con todas las particularidades que llevan las comparaciones que son tediosas una cosa con la otra, pero en cualquiera de los casos Ecuador está en una situación delicada y poco hemos hablado al respecto. Bueno, más allá de eso, hoy tenemos labor parlamentaria a las 6 de la tarde en el Senado, enorme expectativa para saber si hay sesión o no mañana. El oficialismo intenta frenarla y en el mientras tanto saber qué va a pasar con Adorni, que sigue siendo jefe de gabinete de ministros, pero que ha bajado el perfil, que casi no participa en reuniones de gestión y que resta dilucidar si va a acompañar o no al presidente Milei, que hasta acá está yendo el próximo sábado por la conmemoración por el Día de la Bandera a la ciudad de Rosario, a donde vuelve después de haber estado allá por el 2024, en su primer año de gestión. El año pasado no había ido. Un presidente que además el 9 de julio volvería a Tucumán también, más allá de que va a viajar a la cumbre del Mercosur sobre fines de este mes en Asunción y que va a ir
el 4 de julio hacia el Día de la Independencia Norteamericana, los Estados Unidos, donde va a mantener otra bilateral con Trump, va a participar de los festejos por el Día de la Independencia y luego se va a quedar en distintas reuniones, que muy bien contabas ayer, Juli, con inversores y demás, en distintos foros, hasta el 7 incluso de julio, ¿no es cierto? El 7 tiene un discurso en Sun Valley, Idaho, que es el lugar donde se reúnen los billionaires para compartir o hacer networking, y lo invitaron a dar esta exposición. Mientras tanto, hoy siguen las declaraciones del juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, con 17 imputados. Por lo tanto, habrá que ver qué ocurre en ese contexto. Más allá de esto, Kicillof va a estar en la inauguración de la nueva planta de producción de Atalaya en Chascomús con Javier Gastón, el intendente de Chascomús, y luego va a ir a General Belgrano, donde va a entregar algunas viviendas que han sido construidas, en un contexto de una provincia donde mañana hay una reunión paritaria con los docentes para ver si finalmente afloran un acuerdo y destraban el conflicto. Mañana es la paritaria de ATE a nivel nacional. Mañana vence la conciliación obligatoria de los aceiteros, que ayer no pactaron, no acordaron. Podría haber conflicto en los puertos si es que finalmente el gremio no accede a los acuerdos que pretende con el sector empresario. Y recuerden también que hoy están despidiendo los restos de Facundo Jiménez, un sargento de la policía que termina ultimado de un disparo en medio de un allanamiento a un búnker del narcotráfico en Florencio Varela, que terminó con 3 detenidos, un procedimiento que permitió incautar casi 600 dosis de Paco, celulares, handys, armas de fuego, con una fiscalía que está buscando establecer quién efectuó el disparo que provocó la muerte del sargento, que, insisto, va a ser despedido con honores en el transcurso de esta mañana, después de una carta escrita por su esposa, muy dura, muy contestataria, incluso para las condiciones en las cuales los policías llevan adelante la tarea, diciendo están saturados de trabajo, con sueldos bajos y con dificultades de la vida cotidiana que nadie comprende. A la sociedad incluso no le importa mientras ellos no sean las víctimas. Me pareció algo para reflexionar. Estamos hablando de un sargento que perdió la vida en cumplimiento del deber a los 31 años, con todo por delante y una familia. 9:56 en todo el país. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Mete un cambio con Ford Araborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo Stop toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now 97.9. Now.